dirías que es el arquetipo de un BMW clásico? Estoy seguro de que tu BMW ideal en tu mente está compuesto de una serie de claves básicas: motor de 6 cilindros longitudinal delante, tracción trasera y estética grácil de 2 puertas con 4 faros circulares delante, unos riñones y un codo Hofmeister, ¿verdad? Todos esos detalles están compactados en esta joya temporal, el E9, un coche cuya fama está centrada en su versión de homologación, el genial CSL, del que se produjeron 1000 copias, pero que contaba con variantes más mundanas, que siguen contando con precios un poquito más accesibles que los imposibles ya CSL. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up, con la energía de Total Energies, como siempre. Y este es el usado sí pero interesante del BMW 3.0 CS, la versión civil de ese precioso CSL, ese gran turismo setentero creado por BMW. La historia del E9 arranca en los años 60 con la obsesión que tenían los de BMW con fabricar coches de gran turismo. Una cosa que no les daba dinero, pero que tenía mucho que ver con la filosofía de la marca. Por eso, aunque estaban en prácticamente quiebra, decidieron seguir haciendo este tipo de carrocerías. El año es 1961. BMW está inmersa en una crisis sin precedentes y se encuentra invirtiendo en el lanzamiento de la New E-Clase, el germen de lo que acabará siendo muchos años después el Serie 3. Ese New E-Clase económico bien hecho deportivo será la tabla de salvación de la firma. Pero en paralelo, la sección de marketing de la firma no quiere perder el gusto por los gran turismo. BMW había dejado de fabricar ya el precioso 503, pero no le quedaba un marco en el bolsillo para invertir en el sucesor de ese 503 en ese momento crítico. Helmut Werner Bons, responsable de marketing de la firma, propone reciclar carrocerías de Pininfarina creados para el precioso Lancia Flaminia y clavarles el doble riñón delantero montándola sobre chasis de BMW 3200L Sedán con el V8 de la casa. Cuando yo os contaba que Lancia es a buen seguro la inventora y precursora del concepto de gran turismo, es por algo. La dirección de BMW desestima la idea, pero acepta encargar a Bertone el diseño de una carrocería coupé para una serie corta de gran turismo sobre la base del citado 3200L. Así, Giorgetto Giugiaro, que por entonces trabaja en Bertone, esboza el 3200 CS, del que Bertone se encargará de la producción de carrocerías que BMW ensamblará sobre un chasis perimetral empleando el conocido V8 de la firma. Será este 3200 CS el que recibirá, además, los primeros detalles de diseño de Wilhelm Hofmeister, que abogará por un codo en el corte de la luneta lateral trasera, a la altura del pilar C, que se convertirá en la seña de identidad para la firma, acompañada del logo en esa zona del coche. Solo se venderían 600 ejemplares del 3200 CS entre 1961 y 1965. Afortunadamente para BMW y para la gente que quería que BMW hiciese un gran turismo, las ventas del New E-Clase fueron tales que permitieron a la compañía empezar a reflotar. Empezaron a tener dinero fresco en la cuenta y eso permitió soñar con un sucesor para ese 3200 CS. Pero esta vez no se iba a contratar a Bertone para fabricar las carrocerías o diseñar el coche. Se iba a tirar directamente de un diseñador de la casa, nada más y nada menos que Wilhelm Hofmeister, para que crease ese nuevo Gran Turismo sucesor de ese 3200 CS. Del 3200 CS, Hofmeister coge las ideas clave de cómo ha de ser un Gran Turismo de BMW. Pilares finos, línea de cintura horizontal y baja, gran superficie acristalada con techo alto. Así nacen los polémicos 2000 y 2000 CS, con muchos elementos estéticos tomados del 3200 CS, pero también nuevos elementos de diseño, como los faros carenados y un frontal cortado como si fuese la proa de un barco, que no terminaba de convencer a los críticos de esa época. Tampoco les convencía el uso de motores de 4 cilindros, que eran algo escasos en pegada. Esos coupés New E-Clase con motor de 4 cilindros, de 2 litros y 2 litros y pico, a nivel de opinión popular no funcionaron mucho. Duraron en el mercado de 1965 a 1969, pero aunque a los probadores y a los críticos no les terminaba de convencer, se metían con el diseño del frontal, se metían con la falta de 2 cilindros más, se metían con muchas cosas, la realidad es que BMW en esos 4 años colocó 13.700 unidades. Al final de la vida útil de esos coupés con motor de 2 litros, BMW dobló la apuesta con nuestro protagonista de hoy, el E9. El problema de la motorización se solventaba con la llegada del flamante nuevo motor de 6 cilindros en línea, el M30, con una cilindrada inicial de 2,8 litros que crecerá rápidamente hasta los 3. Estéticamente hablando, el coche ganaba batalla y ganaba también voladizo delantero para dar más espacio al motor y a los pasajeros.
El nuevo frontal mantenía el corte a chaflán inverso del formato de proa de barco de los coupé Neue Klasse 2000 y 2000 CS, pero en lugar de una superficie de chapa plana y limpia se incorporaba un enrejillado en forma de parrilla extendida a partir de los riñones para llegar hasta los faros, que ahora eran puros círculos dobles, conectando con la estética del E3 sedán coetáneo. Este mero cambio resultaba satisfactorio en lo estético y se constituía en 1968 como la mirada estética de todos los BMWs del futuro en el imaginario popular. La línea lateral mantenía la clave de una cintura baja y horizontal, convexa y limpia. Por encima un pilar A finísimo y bastante vertical, un arco de techo plano y un pilar C también en caída diagonal para aterrizar justo en la posición del eje trasero, con el codo Hofmeister bien presente. Se prescindía del pilar B con la idea de incrementar la sensación de apertura, visibilidad y luminosidad del habitáculo. El techo era alto con respecto a la cintura, el tercer volumen era sencillo y limpio con pilotos bajos y horizontales. Elegante y dinámico, atemporal y atractivo a partes iguales, el E9 se convertía en una pieza clave de la historia de la marca. Las carrocerías las fabricaría Karmann para BMW enviándolas para el ensamblado a fábrica. Este coche compartía la plataforma con su hermano sedán y de él tomaba el mismo sistema de suspensión McPherson delantero, con brazo transversal separado del brazo diagonal que va por delante, en un sistema pues típico de BMW de esta época y de muchos años después, que han seguido utilizando este tipo de esquema McPherson. Si os fijáis, además, el monocasco fabricado todo el chasis por Karmann, por petición expresa de BMW, contaba también con un refuerzo en esta parte delantera entre las torretas de la suspensión para que no flexase mucho, aunque es un coche especialmente blandiblue, vamos a decir, porque no tenía mucha rigidez torsional. Detrás había brazos tirados ligeramente canteados en diagonal para guiar las ruedas traseras, abandonando las ideas de los ejes traseros rígidos que ya BMW por finales de los años 60 decidió no volver a utilizar. ¿Qué había debajo del capó delantero? El mítico motor M30 de BMW. Después de todas las quejas de los 4 cilindros que se habían utilizado o del V8 que se había utilizado en el 3200 CS, que era un motor de varillas y empujadores con árbol de levas central, aquí se pasaba a un motor completamente moderno, un motor en fundición gris a nivel de bloque, culata de aluminio, doble árbol de levas, flujo cruzado de gases alimentado. Se podía alimentar por carburadores o se podía alimentar por inyección. La idea de inclinarlo, como ya habíamos visto en el vídeo, por ejemplo, del Serie 6 o del Serie 7 años atrás, viene de poder reducir la altura que tenemos que tener del capó, por eso se echan los cilindros hacia aquel lado y además también se baja de esta manera la altura del centro de gravedad. Este 9 arrancaría como un 2,8 litros en su lanzamiento, como os decía antes, en 1968, que sería reemplazado en el 71 por la versión que tenemos hoy con nosotros, la de 3 litros de cilindrada. Este motor de 3 litros se ofrecía con inyección electrónica o carburación como métodos de alimentación. El motor carburado, que es el que tenemos hoy con nosotros, tenía una relación de compresión 9:1 y se quedaba en 180 caballos de potencia. Las versiones inyectadas CSI llegaban a los 200 caballos con una compresión que también se incrementaba hasta 9,5:1. La caja de cambios en todos los casos era manual de 4 relaciones colocada a continuación del motor. Por dentro tenemos el clásico estilo habitual de los Gran Turismos de los años 60, con materiales nobles, madera de verdad, cuero de verdad y un acabado hecho prácticamente a mano por parte de la gente de Karmann. El diseño es un diseño muy centrado en dar luminosidad y sensación de espacio a partir de un salpicadero, que es una plancha vertical en madera con una bandeja que recorre toda la anchura de lo que es el salpicadero. Luego tenemos aquí el cupolino con los 4 relojes, que luego es doble el reloj de la izquierda, y aquí adicionalmente se han montado un reloj de presión de aceite y un reloj de tensión de carga del alternador. Cosas importantes de este coche. Primero de todo, posición de conducción. La verdad es que no se va tan tumbado como podrías ir en un Jaguar, por decir algo, a pesar de ser este un coche tipo Gran Turismo. Vas un poco más vertical. Pedales bien colocados, un volante también muy bien colocado. No es ajustable en esta ocasión, pero a pesar de ello nos queda justo donde queremos. Y luego tenemos una visibilidad suprema, empezando por pilares A súper finos, ausencia de pilar B y pilar C también súper fino. Tienes mucha sensación de poder controlar todo lo que sucede a tu alrededor. La línea de cintura, al ser baja respecto a la altura del techo, además hace que no tengas esto aquí metido, no vas metido dentro como se van los coches modernos, sino que tienes sensación de tener la cabeza por fuera y poder controlar pues el capó, la parte trasera, si viene un coche por la izquierda, si viene un coche por la derecha, algo que por ejemplo me recuerda a lo que vivíamos en el Lancia Fulvia que probábamos semanas atrás, pero con la gran diferencia de que este coche es mucho más grande, porque no deja de ser un Gran Turismo con unas grandes butacas y mucho espacio lateral para poder aquí acoger a 2 adultos, para que viajen tan lejos como quieran. Tenemos una consola central que baja de esta
repisa horizontal de la que os hablaba antes, con un sistema de climatización de aire que puede contar con aire acondicionado. Debajo estaba la radio y aquí teníamos lo que es la palanca de cambios con unas inserciones muy agradables, cortitas, 4 marchas colocadas de manera tradicional en H, primera, segunda, tercera, cuarta. El coche es un 2+2 con plazas válidas tras los asientos principales, favorecidas por la ausencia del pilar B y solo un poco escasas de espacio para las rodillas. El maletero es más que suficiente para cumplir la misión de cualquier Gran Turismo, poder escaparte con tu pareja tan lejos como quieras en un viaje transcontinental. Era rápido el 3.0 CS. El motor, ya os lo hemos dicho antes, ofrecía 180 caballos a las ruedas traseras a 6.000 vueltas, con capacidad de subir hasta 6.200. El par máximo era de 255 Nm a 3.700, ofreciendo suficiente elasticidad para favorecer la conducción de piernas largas de un típico Gran Turismo. La velocidad máxima se quedaba en 210 por hora, una buena cifra para la época, con un 0 a 100 declarado en 8 segundos y un 80 a 120 en 4 y poco en tercera. Una muy buena cifra que hace que este coche, incluso en 2023, tenga músculo y facilidad para moverse entre el tráfico actual. El hecho de quedarse en 1.450 kilos, sin duda, ha ayudado a la causa. Conducción, ¿cómo se siente este coche? Como un BMW clásico, voy a decir lo primero. Lo primero, más importante de este coche. Este coche es una unidad restaurada al detalle por Clásicos Alba Sport, a petición de Retrosport, cuando vendió esta unidad tras buscarla y rebuscarla para un cliente que quería exactamente un 3000 CS. Y acabaron buscando esta unidad y convirtiéndola en el E9 perfecto para este cliente. Vais a ver en las fotos que os vamos a colocar cómo estaba el coche antes de que tuviese esa restauración. Una vez que lo han restaurado, pues ha quedado un coche muy sólido, muy compacto, muy bien hechito, como si fuese casi nuevo. Y eso es la primera sensación que me he quedado yo con este coche, porque el tren delantero, que yo lo esperaba vago, o por lo menos más elástico y menos respondón, es todo lo contrario. Es un coche muy sólido del eje delantero, un coche donde la más mínima insinuación a la cremallera de dirección a través del aro del volante se nota que directamente se transforma en giro, y ese giro instantáneo, ese control del tren delantero, hace que tengas total y absoluta confianza en lo que va a hacer el coche. Esa sensación de control te anima luego a buscar pues otras cosas del coche. A pesar de que el coche lleva dirección asistida, aspecto típico en aquel momento para cualquier Gran Turismo que se preciase, por eso lleva este tipo de sistema, a pesar de llevar esa asistencia, es una asistencia que es cortita, lo cual hace que no te quite tacto y sensibilidad de la deriva de los neumáticos delanteros, que teniendo bastante balón te permiten además leer y tener confianza sobre lo que van a hacer las ruedas delanteras. El pedal está bien colocado, los frenos me parece que son potentes y dosificables. Igual el pedal de freno demasiado alto para hacer punta tacón, sí que es cierto que cuando frenas fuerte baja bastante y gracias a esa bajada del pedal central puedes ejecutar ese punta tacón. Más aspectos a comentar, sobre todo la sensación de amplitud y de visibilidad absoluta, que se suma a esa sensación de control del tren delantero que te da el aro del volante para configurar esa confianza que te da el coche, porque tengo perfecta visión exactamente dónde está la aleta delantera izquierda, la aleta delantera derecha, dónde se acaba el morro hacia atrás. Si tuviese que maniobrar podría hacerlo. Me permite colocar el coche con absoluta precisión de cirujano justo donde quiero, porque el tren delantero es preciso, la cremallera de dirección es directa y precisa, y tienes esa visibilidad para corroborarlo. Una vez que te has metido en la curva, el coche apoya equilibrado de los dos ejes, no está picado hacia atrás
no tiene un roll center trasero muy bajo para favorecer la motricidad, como sí había otros coches tracción trasera de época que lo hacían. Tampoco hay mucha transferencia de masas de adelante a atrás a la hora de acelerar, ni mucho inclinación de la carrocería, gracias en especial a que tiene una puesta a punto de suspensiones, muelles y amortiguadores bastante rígida para la época. No se balancea mucho el coche, sí que tienes esa sensación de ir un poco suelto en extensión el amortiguador, que hace que tengas ese primer movimiento. Cambio de lado. Tienes ese primer movimiento que sucede, pero después el coche se apoya a franco y ya no se mueve de ahí. Eso hace que tengas confianza. Motor. Este 6 cilindros es un motor que no quiere girar muy arriba, aunque es capaz de llegar a las 6.400, 6.300 revoluciones por minuto y da su potencia máxima a 6.000. La verdad es que lo mejor está entre las 3.500 y las 5.000 tal vez. Es un motor de solo 2 válvulas por cilindro, así que es un motor más concentrado en esa entrega en medias altas. No tose abajo a pesar de ser un coche de carburación, pero arriba notas que le frena el flujo de gases el hecho de no tener una culata pues de 24 válvulas básicamente. Normal que se pudiese sacar más pegada de estos coches porque se nota que está el motor sin apretar, esos 180 caballos están ahí, pero hay que ir a buscarlos. Lo que tienes es par, y como tiene par y tienes piernas largas en la caja de cambios lo suficientemente largas, pues te puedes meter en autovía autopista hoy en día, en circulación habitual, con coches rodeándote y tienes suficiente músculo para poder adelantar. Cierto es que una caja de 5 no le iría nada mal, porque la cuarta es un pelo corta para ir en autopista hoy en día muchos kilómetros, porque llevas el motor bastante revolucionado, y se agradecería una quinta un pelín más larga y una cuarta un pelín más corta, justo valga la redundancia, porque podrías jugar con esas dos marchas. Las inserciones del cambio muy agradecidas, no es nada duro, la verdad es que es bastante menos duro que muchas cajas BMW que he podido probar, si acaso es muy ancha entre primera y segunda y tercera y cuarta. Mirad, voy a ir a segunda, tengo que venir hasta aquí. Y a la tercera, tienes que ir a buscarla, no cae cerquita. Marcha atrás puesta donde en todos los BMWs, pero eso de tener el cambio en H hace que puedas jugar con él a gusto. ¿Se podría derrapar de atrás? ¿Se podría hacer un coche de carrera sobre esto? Sí, sin duda. De hecho ya habéis visto que lo ha habido, pero se nota claramente un coche menos rígido, sólido, moderno que la Serie 6 que probábamos en esta misma carretera, también de Retrosport, el Argia aquel, ¿os acordáis? Aquel 635, coche que se notaba más moderno, pero no mucho más moderno que este. Aquí notas otro tipo de esencia de coche, es el típico coche de Gran Turismo. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que es el típico coche, sé que hacéis cachondeo con esto, pero es la realidad, para cruzarte el continente e irte a la Costa Azul, que es donde iba toda la gente con dinero de aquella época, en los años 70, para chulear de coche y de estilo de vida, vamos a decir. Es el típico coche con el que hoy podrías irte a hacer un tour de España, un tour de Francia, un tour por Italia, tranquilamente con tu chica, con tu chico, con las maletas en el maletero, porque tienes espacio para ello, y disfrutando tranquilamente del aroma de gasolina que emana de los dos carburadores de doble cuerpo, la entrega del motor y ese confort que te da, pues esa sensación de meterte en una máquina para viajar en el tiempo. Te teletransporta a esos años 70, años 80, principios, donde estos coches eran los reyes de la carretera, la envidia de cualquier otro que pasase en aquel momento pues por cualquier carretera con el que se te cruzase. Se nota moderno, la verdad. Es un coche que, a pesar de ser el primer deportivo moderno, vamos a decir, el primer Grand Tourer moderno de BMW ya con 6 cilindros, pues se sigue notando, a pesar de que hayan pasado tantísimos años, pues un coche que no está desfasado hoy en día, ni por tacto, ni por reacciones, ni por comportamiento. De hecho, es un coche que se disfruta en el curva a curva bastante más que un Mercedes de la época, que sería más torpe y lento de reacciones, podríamos decir. Y no se me ocurre otro tipo de coche equivalente. Un 911 por la época en la que se lanzó este coche al mercado era un coche mucho más radical, seco, duro, crudo. Y el 928 de Porsche, que llegó al mercado poco más o menos cuando este coche estaba pululando en las listas de ventas, será también un buen Gran Turismo con un motor más gordo por ser un V8, pero voy a decir que el 928 era un poco más deportivillo. Este coche tiene más que ver con ese concepto Grand Tourer de los típicos coches italianos de los años 60, de esos Lancia, tal vez de los años 50, de esos Ferrari, llevado a una escala germánica, llevado a ese 6 cilindros típico de BMW. Me parece que es el arquetipo, valga la redundancia por utilizar tanto esta expresión, de lo que tendría que ser un BMW. Y si este coche es famoso, si la gente conoce este CS, el E9, es
porque se hizo sobre esta misma base el CSL, el primer gran coche de competición, podríamos decir, de BMW para competir en turismos, homologando una edición especial y concreta sobre este coche, aligerándola de peso, que es la que se convirtió en el coco de su categoría en el Campeonato de Europa de Turismos. Y es que quién nos recuerda la típica foto, la mítica, no típica, la mítica foto de Hans Stuck volando por Nürburgring con ese 3 litros CSL, que ya se ha convertido hasta en camisetas que tengo yo, voy a decir. Y es que ese coche se creó en poco más de 1000 copias en edición limitada a partir del esqueleto de este 3 litros CS. Para crear el CSL, BMW fabricó carrocerías del 3.0 CS, pero con chapa de acero más fina. Cambió ciertas ventanas de vidrio por Perspex y pasó las puertas y los capós a fabricación en aluminio en busca de aligerar el coche. Todo esto permitía recortar el peso en 181 kilos. El motor se quedaba más o menos de serie. 203 caballos eran los que se ofrecían en su variante inyectada de calle, aunque en versión de competición este M30 llegaba a pasar de los 450 caballos. Para 1973 se le sumarían elementos aerodinámicos en el capó delantero, parte trasera y techo, configurando lo que hoy se conoce como el Batmobile. Un coche, el CSL, del que se fabricaron 1265 copias y que se proclamó campeón de Europa de turismos en el 73, 75, 76, 77 y 78, sentando las bases de la leyenda de BMW en los circuitos. El problema de los CSLs, los pata negra, los pura sangre de estos coches, es que cuestan más de 120.000 euros, 150 a 200.000 euros salen en subastas, y aunque es el coche más puro y más rudo, la realidad es que como coche de gran turismo es mejor compra el CS normal, que están en cotizaciones entre los 60 y 90.000 euros, que es mucho más de lo que costaban hace unos años. La verdad es que estos coches yo los he visto vender en 30, 35 buenas unidades y ahora valen prácticamente el doble, pero este coche suma un poquito más de insonorización, suma una suspensión más confortable, suma más equipamientos y suma un comportamiento más dulce que el que tenía el CSL, que es un coche más racing, al final es para lo que se hizo. Sin duda es más coleccionable el CSL, sin duda para atacar curvas, carreteras de montaña, para pasarlo bien y sacarte sonrisas, el CSL es mejor opción, pero para hacer ese viaje transcontinental que os contaba, yo me quedaría el CS. Y este coche frente a un GTV de Alfa Romeo, por ejemplo, por poner esa comparación con los Alfetas. El Alfeta es un poquito más moderno, el Alfeta tiene ese sonido V6 Alfa Romeo que no tenemos aquí, este 6 en línea es más tosco, voy a decir, dentro del habitáculo, suena más mecánico, tiene más sonido la caja de cambios también, el otro al ser transaxle pues oye el ruido un poquito más atrás, pero la realidad es que este coche digamos que es más, ¿cómo decirlo?, dinámicamente convencional. ¿Por qué? Pues porque tiene esa relación de masa delante, conductor en medio, ese índice dinámico que hace que veas al coche pivotar justo en medio del eje trasero, cuando el GTV es más cercano a un coche de motor central, más instantáneo en sus reacciones, menos progresivo y un poco más delicado. Probablemente el GTV por eso sea más, no sé cómo decirlo, correcto ingenierilmente hablando, para hacer un coche de competición el día de mañana, para tener reacciones más directas, pero el E9 tiene ese sabor más progresivo de los BMWs de siempre, de tener un coche de tracción trasera que te va avisando y te va permitiendo sacarle partido y disfrutando de él sin que te llegue a asustar. Y eso yo creo que también es una clave de cómo se han comportado históricamente estos BMWs ligeros, compactos, pequeños, deportivos, de 6 cilindros en línea. Si me preguntaseis si me compraría antes este coche que un Serie 6, justo el modelo siguiente, el 635, os diré que este es más puro, te acerca más a la sensación original de los coches clásicos. El 635 es un coche más moderno y eso es su parte buena y su parte mala. El 635 tiene un sonido más agradable del motor, voy a decir más refinado, tiene un comportamiento también más fino, pero también es más pesado, es menos directo y no te conecta tanto con la carretera como te puede llegar a conectar este coche, te aísla más. Aquí de hecho a 120 por hora realmente este coche se hace un poco insufrible, voy a decir, por sonido de carretera, porque penetra mucho, porque tiene poco aislante sonoro, porque estos pilares son muy finos, también es muy inseguro si te pegas un tortazo, cosa que el Serie 6 pues es más coche, más moderno en ese sentido, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Si me dieses a elegir entre uno de los dos, probablemente este me guste más, con un color más cantoso, tal vez que este color que tiene, aunque César me va a matar por decirlo, pues que yo sea así un poco más macarrilla. Me gustaban los verdes
lima que tenían los TSLs o los naranjas. BMW es hoy en día una marca completamente distinta a la BMW que fabricaba estos coches. Antes, en los años 70, en los años 80, en los años 60, era una marca de nicho, una marca germánica, centrada en la deportividad de sus coches y centrada en satisfacer a un perfil de cliente muy concreto. De eso ahora ha cambiado toda una barbaridad. BMW ahora vende 2 millones de coches al año, es lo que vendió. Más de 2 millones de coches vendió en 2022, para que cojáis un poco la idea. Así que ha pasado de ser una marca de nicho para el conocedor a ser una marca de masa, de volumen, muy grande. Tal y como os contamos en el vídeo del Serie 2 el año pasado, eso no quita para que la marca siga teniendo sus productos de nicho y homenaje a estas piezas históricas. Lo más cercano que tienes hoy en día a un 3.0 CS sería el Serie 8 Coupé, aunque dimensionalmente el Serie 4 con su 6 en línea es probablemente el mejor referente conectado de manera directa, como os hemos comentado hace un ratito. Como os contábamos en su día en el vídeo de ese Serie 4, calificándolo como Gran Turismo. La realidad es que del CS echamos de menos muchas cosas, difícilmente implementables hoy en día. Por ejemplo, la ligereza de los pilares, la enorme superficie acristalada y la sensación de coche sencillo y elegante que han dejado paso a coches mucho más ornamentados, musculosos, con presencia, eso sí, pero con pilares mucho más gruesos por consideraciones de seguridad. Y aunque hoy en día no te puedes comprar nada que se parezca estéticamente a este coche dentro de la gama de BMW, lo menos cierto es que cuando probábamos el Serie 4 me metí, yo que sé, 15 minutos hablando de lo que era un Gran Turismo y de dónde venía ese origen de concepto. Realmente es el coche equivalente a este coche en cuanto a conducción y planteamiento de ofrecer ese tipo de conducción rápida, relajada y con rodada de calidad, al mismo tiempo que dinámica. También un Serie 8, claro que sí, tendría algo que ver con este coche, pero ya es una máquina mucho más grande. Si esta estética es lo que te llama la atención, tenemos una buena noticia para ti, y es que si uno ve el Vision D, el prototipo conceptual que nos adelanta la estética de los nuevos BMW eléctricos que van a salir a partir del año que viene, en forma del sustituto indirecto del Serie 3, esos New E-Class eléctricos que van a salir tienen muchos atributos estéticos basados en la estética de este aparato. Por ejemplo, la baja línea de cintura, la superficie acristalada lateral, el diseño del frontal y esa limpieza de líneas en general y esa horizontalidad en vista lateral. Solo tenéis que ver las imágenes que os estamos plantando de ese concept para entender que hay esa aproximación de conceptos entre este tipo de coches y los coches que tiene BMW por delante para vender. Pero si no queréis comprar uno moderno y lo que queréis es buscaros un CS, un CSL de segunda mano para ver por cuánto están, lo que vamos a hacer ahora es ver en Wallapop cuántas unidades podemos encontrar, si es que podemos encontrar alguna. Pues sí, ha llegado el momento de Wallapop de buscar BMWs 3 litros CS, CSLs y Series 6 que vamos a buscar aquí para ver cuánto piden por ellos. BMW, vamos a buscar por aquí directamente BMW. Lo que vamos a hacer es colocar un filtro, no, vamos a quedarnos solo con el año, vamos a limitar el año hasta el 85, por ejemplo. Vamos a poner aquí 3.0 CS, a ver si aparece alguno. Y después de colocar CS, pues hemos encontrado un Series 6 y un CS parecido al que hemos probado, por no decir que idéntico. 84.000 euros piden, ahí es nada, delante de un Mustang, matrícula de histórico. Vamos a leerle aquí la descripción. Está en Jimena de la Frontera, completamente restaurado en 2022, 2 dueños desde nuevo. 183 caballos, es el de doble carburación como el que hemos probado y ya veis la cotización. Pensad que estos coches estuvieron en su momento alrededor de los 25-30.000 euros y mirad hasta dónde nos hemos ido. Por otro lado tenéis, si no queréis llegar a esos precios, pues la Serie 6. Y la Serie 6 es mucho más barata, aunque sea el modelo sucesor inmediatamente siguiente que llegó después del 3 litros CS. Veis que una unidad, en este caso para restaurar, cierto es, puede rondar los 10.000 euros. 211.000 kilómetros para este coche en proceso de restauración en Zaragoza. El coche está saneado de óxido. Bueno, pues mira, se tiene la carrocería hecha. 185 caballos, motor M30 también para este coche. Muy similar al que hemos probado, también la motorización.
un coche más fácil de hacer. Y si pongo aquí directamente 635, pues aparecen ya unos cuantos, por lo menos dos. Uno en 27.500, otro en 22. Vamos a poner aquí también 630 por ver alguno más. Pues nada, nos quedamos así. 22.000 euros para este Serie 6. Este tiene buena pinta, está hecho ya de chapita, tiene pinta de estar bien restaurado, bien de pintura. Como matriculado como histórico, perfecto estado de carrocería, motor y tapicería, 2 propietarios, está en Madrid, 240.000 kilómetros, este ya es 220 caballos, 3 litros y medio, también un motor derivado del bloque M30 que hemos probado, más coche. Y recordad, tenéis un vídeo del Arje de justo este mismo coche, de un 635 también, que nos lo prestó, por cierto, Retrosport en su momento. Y la otra unidad que tenemos por aquí ya son fotos de estudio, con sus llantas tipo BBS, otro 635 27 500 ahí con el check control. Le ofrecemos maravillosa unidad, primera clase, caja de cambios Getra de 5 velocidades. Esta es la que tiene la primera marcha atrás, la primera, donde iría la segunda, hacia atrás, en lo que se conoce como pata de perro. Asientos deportivos Recaro, embellecedores, BBS RC17. Así no lleva neumáticos TRX, que son caros, efectivamente. Meco, mira, cerquita de mi casa está, 27.500, no me parece mal precio. Y, hombre, a ver, esto es todo un agravio comparativo, ¿no? Esto es un coche más moderno, más fácil de viajar, pero claro, no tiene el interior de madera que tienes en el 3 litros CS. Pero claro, cuesta una fracción del precio de un 3 litros CS. Esto es un coche más moderno. A mí no me cabe duda que estos 635... acabarán subiendo a precios no idénticos a los de L9. No los veo llegando a 90.000 euros, pero que va a subir de precio sin ninguna duda. Y como ya estábamos, pues me ha dado por buscar un BMW 850, otro Gran Turismo también arquetipo de lo que era BMW, en este caso a finales de los años 80, principios de los 90. En este caso hay aquí uno de 300 caballos, un 850 Ci, el V12, el más famoso de todos. 37.500 euros no me parece dinero para... No me parece dinero, es dinero, ¿no? Pero no me parece caro para un BMW que tiene un motor de 12 cilindros, que en su base fue el que se utilizó después para desarrollar nada más y nada menos que el McLaren F1. Ahí es nada. En este caso 61.434 kilómetros, historial de mantenimiento, configurado con todos los extras. Sí, es automático, está en Madrid. Me parece otro coche que tiene que pasar por PowerArt, porque es otra de esas máquinas increíbles que ha hecho BMW y que tiene su historia. Además tenéis hasta las facturas de lo que se pagó en su día, de los extras. El coche costaba 8 millones de pesetas, 3 millones de impuestos, en total 11 millones. Madre mía del amor hermoso. ¿Tenéis ganas de ver uno de estos? Pues fijaos que no está cara esta unidad. Bueno, por mi parte no tengo nada más que contaros. Para mí ha sido una experiencia de esas gratificantes, especiales, distintas, raras, porque no es normal acabar probando un CS de estos. Así que me toca darle las gracias a César, que está por ahí escondido mirando el móvil. César, gracias de Retrosport por habernos dejado coger esta unidad, que al final es de un cliente suyo, de un buen amigo suyo, que también le tenemos que dar las gracias porque no todos los días se puede pasar uno una mañana conduciendo una pieza histórica como esta. Queda por delante poder grabar un CSL más adelante, pero cuando llegue el momento, pues ya veremos a ver dónde lo podemos filmar. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, cualquier cosa que nos queráis contar, las podéis dejar en los comentarios, y si no soy yo, pues será Retrosport la que os conteste, que es la que se ha encargado de restaurar este coche. Dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo por ahí. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.
a powerar. Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiper interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como la que vamos a hacer próximamente en el Autódromo Terramar cerca de Sitges, o la que ya hicimos al Museo Motos Made in Spain en Alcalá. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. ¿Te apuntas?